Yo considero que el cine de Luis Buñuel no tiene fronteras, ¿no? O sea, pero su cine en México, aunque tenga muchísimas ganas de decir, sí, es cine mexicano a huevo, no es. Este es México, conocido por sus paisajes, su comida y su cultura. México comprende 1.964.375 kilómetros cuadrados. Es tan extenso que le conocen como el tercer país más grande de América Latina. En México hablan español y 67 lenguas originarias, más 364 variantes. Y sí, aquí algunos también hablan inglés. Aquí habitan 129.983.926 personas. Algunas son mujeres, otros hombres, y algunos de ellos también extranjeros. Aquí habitan 961.121 personas que nacieron en el extranjero. Producir cine en México es para todos, mexicanos y extranjeros. Extranjeros como Luis Buñuel, una persona, un cineasta y por supuesto extranjero. Ahora, la pregunta es, ¿el cine que producen extranjeros en México también es mexicano? ¿O el cine entiende naciones y fronteras? Yo creo que para empezar a hablar del cine de Luis Buñuel tendría que empezar a hablar sobre la identidad. Yo creo que la identidad es un producto en donde todas tus experiencias culturales, institucionales, morales, religiosas, de vida, etcétera, forman lo que tú eres, ¿no? Y en una sociedad es un mismo proceso, pero a nivel colectivo, en el que solamente los sucesos históricos, acontecimientos, guerras pueden permear la identidad de un pueblo o una sociedad, ¿no? Y es muy interesante ver en Buñuel, por ejemplo, el tema de los olvidados, ¿no? La película. Es una crítica a la sociedad mexicana hecha por un español subversivo, ¿no? Por un español surrealista, un español que critica todas las instituciones, y puedes ver que la crítica más grande que Luis Buñuel hace en la película Los Olvidados es la crítica a una sociedad católica y pobre, en el que la pobreza como, como una... La pobreza en México es vista como algo sagrado, ¿no? Y es lo que Buñuel critica, ¿no? Esta sacralidad de la pobreza, como si los pobres son los que se van a ir al cielo por ser católicos, se rompe cuando Luis Buñuel hace una crítica. Los pobres también cometen pecado, muerte, violaciones, ¿no? Vandalismo, etc. Y esto es la pobreza de México. Yo considero que el cine de Luis Buñuel no tiene fronteras, ¿no? O sea, sí es español, ¿no? Creo que siempre lo hace desde una perspectiva española, pero su cine en México, aunque tenga muchísimas ganas de decir, sí, es cine mexicano a huevo, no es. Es cine de autor, ¿no? Que sí, su perspectiva de española se ve claramente en todos sus cines, ¿no? Por su gran conservadurismo. Para mí, creo que en este mundo globalizado, en donde ya no hay fronteras, se está viendo un fenómeno de mucha resistencia cultural, ¿no? Y aunque nosotros sí nos enarbolemos diciendo, no, güey, o sea, el cine, las 38 películas que produjo Luis Buñuel en México son mexicanas, yo no creo, o sea, yo creo que su cine es el de él, ¿no? A pesar de que muere en México también, su cine no es mexicano. Nací en México, pero mi familia es extranjera. Mi papá es sueco, mi mamá es portuguesa. Y en total he solo vivido 13 años en México en diferentes momentos en la vida. Y viví en Brasil y después hice mi carrera universitaria donde estudié cine y arte en University of Virginia en Estados Unidos. Los mexicanos aman su país como nadie más. Son súper patriotas con los extranjeros y aman compartir su cultura y eso, pero también son de las personas que critican su propia cultura más que nadie. Pero si un extranjero critica su cultura o critica el país, se ofenden un montón. Pero si un mexicano lo critica, no se ofenden porque saben que es verdad.
de las películas más icónicas americanas, por ejemplo, la mayoría de los directores son extranjeros. Como que Hitchcock, que hizo Psycho, Rear Window, de las películas más icónicas del cine gringo, de lo que empezó Hollywood, él era británico y sí se considera como cine gringo. Pero ese cine era como, tenía en mente un mercado americano. Si el director viene del extranjero y graba con una producción, con actores mexicanos para un mercado meta y con una esencia de la cultura, como que sin perder la esencia de la cultura, siento que sí se vuelve cine mexicano.